Señora Fiscal General de la República, compañero Taren Willer, familiares de los desaparecidos aquí presentes, amigas, amigos todos, compañeros, camaradas. Hace 50 años, exactamente, fue asesinado a pocos metros del Palacio de Miraflores, en el entonces Palacio Blanco, sede de la siniestra CIFA de la Cuarta República. Un hombre realmente ejemplar, un combatiente de todas las horas del día. Un hombre que supo combinar el trabajo intelectual como periodista, periodista veraz, auténtico, con la realización de sus convicciones ideológicas y políticas. Fue un intelectual orgánico, para decirlo de otra manera. Un hombre que estuvo en los medios de información en tiempos difíciles y que al mismo tiempo fue un hombre de acción, que tomó una decisión heroica siendo parlamentario y optó por la lucha armada en circunstancias muy difíciles. Me refiero, como ustedes saben, a Fabricio Ojeda. A estas horas, precisamente el día en que apareció su cadáver, en una habitación del Palacio Blanco, entonces sede del CIFA, repito, yo fui como parlamentario a ese lugar. Cuando la noticia trascendió, se produjo un inmenso revuelo, no solamente en la capital de la República, sino en el país. La gente se estremeció con esa noticia, con la muerte precisamente a poca distancia del Palacio de Miraflores, del líder de la Junta Patriótica, el motor que condujo al derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Ingresé junto con otros parlamentarios a aquel lugar y me encontré con el espectáculo terrible del cadáver de Fabricio Ojeda. Allí estaba también el para entonces Fiscal General de la República, el inefable Antonio José Lozada. Y debo decir que el cadáver estaba a escasa altura del suelo, pendiendo del cordón de una persiana. La versión que daban las autoridades del CIFA es que se había suicidado. Era muy difícil suicidarse en esas condiciones. Tengo la convicción, y así lo expresé en aquellos momentos verdaderamente trágicos, de que Fabricio Ojeda había sido estrangulado y trataban de disimular el crimen, presentando la versión del ahorcamiento, de que había optado por ahorcarse. Por cierto que 2 días antes yo estuve en una comisión también en la misma sede del CIFA. Nos recibió el entonces general Márquez Áñez, director del organismo, y él manifestó
su preocupación por Fabricio Ojeda y deslizó un dato bien significativo, que Fabricio tenía muy buen estado de ánimo, pero que estaba desganado y que por tanto le pidió a un médico que le recomendara unas vitaminas. Yo pienso que una persona que tiene la decisión de quitarse la vida no está pensando ni remotamente en tomar unas vitaminas para sobrevivir. Estábamos en presencia de un asesinato durante el gobierno de Raúl Leónidas. El gobierno que inició la etapa de los desaparecidos en Venezuela. Más de 3.000 compatriotas desaparecieron en esa época. Y es bueno señalar una vez más que la siniestra figura del desaparecido surge en Venezuela, en el marco de la democracia representativa de entonces. No aparece en Chile, no aparece en Uruguay, no aparece en Argentina, no aparece en Centroamérica, sino en la Venezuela de la Cuarta República, del bipartidismo, de los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, de los mismos que ahora reclaman la defensa de los derechos humanos. Pero quiero señalar, además, que es bueno establecer el hilo conductor entre la muerte de Fabricio Ojeda y los planes de terror que se cernían sobre la región. Hay un libro muy interesante de un periodista norteamericano, John Dickey, Operación Cóndor, quien explica cómo se conformó la Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue un montaje de la CIA para toda la región, para golpear a los movimientos progresistas, a las fuerzas de izquierda. Y se abatió sanguinariamente sobre Chile, sobre Uruguay, sobre Argentina. Pero es interesante que en ese libro se señala lo siguiente, un dato realmente excepcional, y es que Manuel Contreras, el general Manuel Contreras, famoso jefe de la represión en Chile, que fue el que organizó la DINA, que adelantó todo el proceso de represión del gobierno de Pinochet, le manifestó al periodista en una entrevista que le hizo que la CIA penetró a la DINA chilena y que Manuel Contreras le expresó a él que esa operación se había realizado también en Caracas, Venezuela, y que como consecuencia de ello los elementos de la CIA habían penetrado los organismos de seguridad venezolanos y que una consecuencia de ello había sido la inclusión en los organismos de seguridad, entonces la DIGEPOL de esos tiempos. En esos organismos habían hecho actos de presencia cubanos antifidelistas y concretamente menciona los nombres de Posada Carriles y Orlando García. Yo estoy convencido, luego del transcurso del tiempo, de las informaciones que surgen con el correr del tiempo, que Fabricio Ojeda no podía sobrevivir una vez que estuvo detenido y que su asesinato fue planificado precisamente por esa brigada de cubanos antifidelistas, entre los que destacaba Posada Carriles, que era jefe de captura de la DIGEPOL. Contra Fabricio Ojeda recaía todo el odio de ese sector que penetró los organismos de seguridad y de inteligencia venezolanos. No tengo la menor duda, nunca la tuve. Y cuando, en presencia del cadáver de Fabricio Ojeda, ese fiscal general
que ya mencioné, se oponía a que indagáramos la situación en que estaba el cadáver. Yo le emplacé a que se le quitara la camisa y en el cuerpo de Fabricio aparecían una serie de moretones, producto seguramente de los golpes. Pero tengo la convicción de que Fabricio Ojeda fue sedado deliberadamente esa noche para poder cometer el crimen, es decir, estrangularlo y luego colgarlo de esa cuerda para que apareciera como un suicidio. Pero no se trata solamente del caso de Fabricio, se trata del caso de centenares de venezolanos y venezolanas. La característica de la Cuarta República fue el crimen, la entrega al gran capital, la sumisión absoluta al imperio, expresado a través del delito. Surgen los nombres de Jorge Rodríguez, cuya situación yo conocí a fondo también. Me cupo la terrible obligación de informar a la opinión pública que Jorge Rodríguez había sido asesinado en las cárceles de entonces. Al igual que Jorge Rodríguez, el caso Lovera. El mar generosamente devolvió el cadáver de Lovera para que pudiera comprobarse que efectivamente había sido asesinado y que no había desaparecido indefinidamente como pensaban sus asesinos. En este momento en que realizamos este acto, en que la Fiscalía General cumple su deber y no continuó en la línea y en la rutina de la Cuarta República, es importante señalar que nosotros tenemos un compromiso con la memoria. Es muy importante la memoria. Es muy importante impedir el olvido. Y que esto no lo hacemos en función del odio, sino en función de la justicia. Lo que el gran escritor guatemalteco, Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, autor del Señor de Presidente, refiriéndose a la tragedia de su patria, precisamente por consecuencia de la represión, llamó los ojos de los enterrados. Los ojos de los enterrados están alerta y permanentemente representa para nosotros una señal de consecuencia y de lealtad. Más de 3.000 venezolanos desaparecieron durante la Cuarta República. Más de 20.000 ciudadanos fueron reprimidos. Y cuando hablo de represión me refiero a la tortura. Centenares de ellos fueron fusilados, como el caso del pintor Juan Pablo Rojas, preso en Cachipo, torturado y finalmente fusilado. Y podría citar infinidad de casos, los hermanos Pasquier, Felipe Malaver, Donato Carmona, cuyos nombres no pueden desaparecer de la historia. Alberto Lovera, Jorge Rodríguez, Ruda Mesones, Cornelio Baraniquita, Miriam Barreto, Noé Rodríguez, Soto Roja, Livia Gobernar, podríamos pasar
todo el día y toda la noche mencionando nombres. Y es bueno decirlo así, señalarlo de esta manera, para tener vivo el contraste entre lo que fue el oprobio de la Cuarta República y lo que es, con todas sus fallas e imperfecciones, la experiencia de la Quinta República. No tenemos las manos teñidas de sangre. La sangre precisamente es lo que nos separa de ellos. Y la arrogancia con que hoy exhiben su clamor por los derechos humanos es la más grande mentira que se produce en Venezuela. Ninguno tiene autoridad moral para enarbolar la bandera de los derechos humanos. Tienen que apelar a los Almagro de la OEA, tránsfugas del movimiento popular, para poder limpiarse un poco el rostro y colocarse en la OEA a defender los derechos humanos que pisotearon durante más de 40 años. Pues bien, este es un día no de luto. Uno no puede guardar luto por los que murieron heroicamente. Tiene que tener un alto sentido de la dignidad que representan esos nombres que ustedes mencionan y que están en el recuerdo de todos nosotros. En la memoria de todos ellos es este acto, que cuenta con la presencia de la Fiscal General de la República, del Defensor del Pueblo, del Presidente de la República, Nicolás Maduro, todos con las manos limpias de sangre. Y todos con sentido de dignidad y con una visión histórica de los tiempos que estamos viviendo. Que al final, en nombre de ellos, de los desaparecidos, de los torturados, de los fusilados de la Cuarta República, nosotros levantamos este homenaje de hoy. Homenaje a favor de un proceso de cambio y de transformación que estamos obligados a defender como sea, a costa de lo que sea, porque no podemos retornar a ese pasado de oprobio. Muchas gracias.